El Señor les bendiga, hermanos. Es un gozo estar aquí en la casa del Señor. Es un gozo podernos reunir, podernos congregar y alabar y glorificar el nombre del Señor. Yo creo que tenemos que empezar orando, dándole gracias a Dios porque Él ha sido bueno, pero también orar por aquellos que han sido afectados, hermanos. Desde la semana pasada hemos escuchado de algunos de la iglesia o relaciones con gente de la iglesia que han sido afectados, que ese virus no se deja ir, hermanos, no se quiere ir. De hecho, ayer me enteré también no ayer, en estos días me enteré que 2 sobrinas mías, hijas de mi hermana de Monterrey, también están, y otra, el esposo de otra hermana, y bueno, pues que no queríamos que ya había pasado. No ha pasado, entonces tenemos que seguir teniendo, porque el Señor es bueno, hermanos. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu misericordia. Gracias porque nos da la bendición de estar aquí, Señor, en este lugar de adoración, Señor, en tu casa. Te pido que bendigas a los que ya hemos llegado, que bendigas a los que vienen en el camino, que bendigas a los que están fuera y a aquellos que por motivo de alguna enfermedad o de alguna situación fuera de su control no estarán con nosotros. En el que se encuentre, tú bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a aquellos que habrán de recibir también ese servicio por internet y permite que ahí donde ellos estén puedan sentirse movidos también a congregarse, Señor, a buscar tu rostro y estar no solamente recibiendo, sino también compartiendo. Te ruego en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo nos ministre y que nos hagas entender, Señor, que en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier situación, podemos alabarte y glorificarte porque tú eres bueno, Señor. Enséñanos tu bondad. Enséñanos tu gracia, enséñanos tu misericordia y muéstranos, Señor Jesús, que tú sigues siendo el soberano, que sigues teniendo el control de todas las cosas y que tú has prometido nunca dejarnos y nunca desampararnos y tú cumples tu promesa. Bendice y usa que nos guíen en la alabanza, bendice y usa la exposición de tu palabra y permite que podamos recibir lo que tienes para nuestras vidas en el día de hoy. En Cristo Jesús y con acción de gracias te pido esto. Amén. Amén. Escuchemos la palabra del Señor, hermanos, con atención, pues de ahí se desarrollará el mensaje que Dios nos va a dar hoy. Buenos días, hermanos y hermanas que están aquí presentes, los que nos escuchan mediante la transmisión, que el Señor les bendiga también ahí en sus hogares. Vamos a hacer nuestra lectura bíblica. En esta mañana la encontramos en Apocalipsis, capítulo 1, versículos del 10 al 20. Si gustan ponerse de pie, por respeto a la palabra del Señor. Y dice así: Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Describe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Pueden sentarse.
en la congregación, yo cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación, yo cantaré y alabaré tu nombre, Señor, tu nombre, Señor, tu nombre, Señor. Amén, gloria a Gracias, Dios. Dios. Que ese sea nuestro deseo, ¿verdad? Todos los días, no solamente hoy domingo, cantar alabanzas al Señor, agradecidos, ¿verdad? Por todo lo que es en nuestras vidas, por todos Aleluya. sus cuidados, sus bendiciones, ¿verdad? Su protección. Amén. Gracias, Dios. Te alabamos, Señor. Cuán bello es el Señor, Cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Cántele recio con nosotros, vamos a decirle. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Gracias, Dios, aleluya. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Cántela con nosotros, vamos a decirle. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. Señor, y viéndoles a cada uno de ustedes, sus caras sonrientes, ¿verdad? Después de que estuvieron fuera unos
semanas, ¿verdad? Cuando van de vacaciones la mayoría. Me da mucho gusto verlos en esta mañana y poder, ¿verdad?, ver el reflejo de nuestro Dios en ustedes. Me da gusto y deseo, ¿verdad?, que en esta mañana se gocen tanto en cantarle alabanzas a nuestro Dios como al escuchar en su palabra y meditar en ella. Démosle ahora honor, ¿verdad?, a quien se la merece, que es solamente nuestro Padre Celestial. Gracias, Dios. Te damos honra y gloria, Señor. Gracias. Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Eres admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Oh, cántela con nosotros. Rey de Reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano, sí, Señor, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Porque no hay otro Dios como tú. Porque no hay otro Dios como tú. Gracias, Dios. En esta mañana, ¿verdad? Quiero dar gracias a Dios por su fidelidad, ¿verdad? Su fidelidad conmigo, su fidelidad con nosotros como iglesia. Doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque Irene puede estar aquí en esta mañana, ¿verdad? Una bendición, ¿verdad? Poder tener a alguien que nos acompañe cuando no hay más, pero bendito Dios que Él provee en todo momento. Y doy gracias a Dios por su vida de ella, por su testimonio, Dios. ¿verdad? Y por su disposición de poder acompañarnos en esta Gracias, mañana. Dios. Aleluya. Tú eres fiel, Señor. Aleluya. Gracias. Vamos a cantarle al Señor en esta mañana. Mire, Él es fiel y Él es grande. Vamos a levantar nuestras voces, vamos a decirle: tu fidelidad es grande. Cántelo fuerte. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito
sido fiel con nosotros. Vamos a decirle, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Dile con nosotros. Grande es tu fidelidad, Él es grande, grande es tu fidelidad. Amén, gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos, y vamos a pasar a momentos de ofrendas y diezmos. ¿Verdad? Lo puede depositar aquí al frente, lo puede enviar en línea en penielecopass.com/dar, o también puede llamar a nuestra hermana Ruth al 830-352-1719. ¿Verdad? Mientras nuestro hermano Jonathan toca un preludio, les invito a que pasen aquí al frente a depositar sus ofrendas y diezmos. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar por estas ofrendas, ¿verdad? Y ponerlas en las manos de nuestro Señor. Padre Celestial, en esta mañana te queremos dar gracias, Señor, porque nos permites estar aquí, Señor, en tu casa de oración, Señor. Te doy gracias por cada familia aquí representada, Señor, y te doy gracias, Señor, porque podemos, Señor, darte, Señor, de lo que tú nos das a nosotros, Padre, y ayúdanos, Señor, poder ser buenos administradores de ellos, Señor, y usarlos conforme a tu voluntad aquí, Señor, en nuestra iglesia, y que pueda, Señor, ser para administrar a otros, Señor, hacia ti, Padre. Te pido que te quedes con nosotros en esta mañana, sé con aquellos que aún están fuera, Padre. Bendíceles, cuídales, Señor, y tráeles con bien, Señor. Ahora te pedimos, Señor, que seas con nuestro pastor, que traerá tu palabra esta mañana, Señor. Prepara nuestros corazones y nuestras mentes, Señor, para recibir tu mensaje, Señor, que tú tienes en esta mañana para cada uno de nosotros, Señor. Pues todo te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Señor, hermano, vamos a disponernos para recibir la palabra, pero antes vamos a orar por nuestros niños. Van a ir a
Van a tener un momento de enseñanza, hermanos. Hermanos, que les los va a llevar y vamos a pedir al Señor que los bendiga, que los guarde. Y como siempre lo pedimos, que no solamente sea información, sino que sea también formación espiritual que están recibiendo aquí en la iglesia. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por el tiempo que pasarán estos niños ahí, Señor, en recibiendo tu palabra, recibiendo enseñanza a través de juegos, a través de diferentes técnicas, pero sobre todo recibiendo lo que es alimento para sus vidas y formación de carácter. Bendícelos, Señor, y permite que los podamos ver como en lo que son, un gran potencial para nuestra iglesia. En el nombre de Jesús, en canción de gracias, te pido que los padres de estos niños y todos aquellos padres de nuestra iglesia puedan ver la importancia de que sus niños reciban instrucción de tu palabra y que se esfuercen en traerlos para que sean alimentados. En Cristo Jesús, en canción de gracias, te lo pido. Amén. Amén. Pueden pasar. Nuestra hermana Irene, la que presentó a Diana, ella es la mamá de Jonathan, hermanos. No es su hermana, es su mamá, hermanos. Y gracias porque nos está acompañando hoy. También está Dora, prima de nuestra hermana Diana. Me dijo de dónde era, pero no les entendí muy bien. ¿De qué estado es? De aquí de Texas. Okay, porque me mencionó un lugar que no conocía y dije, a mí se me hace que no está en Texas, pero sea bienvenida, Gloria a Dios por ello. Y pues para algunos de los que andaban fuera, esta semana yo tuve prueba, hermanos, porque entraba a Facebook, veía gente en Las Vegas, de aquí de la iglesia. Luego después entraba a Facebook, veía gente en Cozumel. Luego entraba a Facebook y veía gente por allá en Oklahoma. Entraba a Facebook y veía gente en Dallas. Y yo decía, qué envidia. No, pero gloria a Dios porque pudieron ir, relajarse, pasarla bien. Y oremos por aquellos que todavía están fuera, hermanos, que el Señor los traiga con bien. Y recordemos que donde quiera que estemos, somos cristianos, hermanos. Y tenemos que buscar del Señor siempre. Amén. Hermanos, ¿qué piensan o qué le viene a la mente cuando ve ese libro, Apocalipsis? Sinceramente, cuando escucha el nombre, Apocalipsis, quiero que nos viene a la mente. Estoy seguro que le vienen imágenes de terror, a lo mejor de zombies, a lo mejor del fin del mundo, a lo mejor de gente siendo decapitada, siendo quemada. Y todo eso, hermanos, pues es parte de lo que va a suceder. Vaya, de hecho la palabra apocalíptico es una palabra que nos suena a tragedia, hermanos. Vaya, cuando se dice, no, pues hubo un accidente apocalíptico, lo que te están dando a decir que fue algo muy feo, porque estamos acostumbrados a relacionar el Apocalipsis con algo muy feo. Pero ¿sabe usted que cuando entendemos el mensaje del Apocalipsis, del libro, nos damos cuenta que Hollywood ha distorsionado el sentido del Apocalipsis, hermanos? Y es el único libro de la Biblia que promete bendición para el que lo lea. Claro está, hay bendición en leer toda la palabra, pero específicamente Apocalipsis dice, bienaventurado el que lea las palabras de este libro. Y es parte de lo que vamos a ver ahorita. Miren, hoy domingo llegamos ya al último libro de la Biblia. Hemos estado viendo desde casi un año y medio, un poquito más, libro por libro, hermanos, un panorama de libros. Luego después escogí un tema de cada libro para conocer más de la palabra. En algunos casos me tomé 2 o 3 domingos, como Isaías, que es un libro muy largo. En Apocalipsis, hermanos, vamos a ver la introducción, pero después vamos a desarrollar una serie sobre el propósito de este libro, que eso es el mensaje a las 7 iglesias. Así que venimos, nos vamos a quedar 7 domingos, los siguientes 7, viendo lo que Dios le dice a la iglesia. Ahora, para que entendamos mejor el Apocalipsis, tenemos que irnos a una introducción general. La palabra Apocalipsis significa revelación, hermanos. Y si usted se fija, el nombre de Apocalipsis está tomado del primer versículo. Empieza diciendo, revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Pero cuando dice la revelación de Jesucristo, por eso es que en inglés el nombre de este libro no es Apocalipsis. ¿Se acuerdan cómo se llama en inglés? Revelación. Porque es más correcto llamarlo de esa manera, porque la palabra Apocalipsis significa eso, significa revelación. Entonces, para entender esto, tenemos que comprender qué es una revelación. La palabra revelación quiere decir recorrer el velo, hermanos. Imagínense usted que tuviéramos aquí una cortina, como lo tienen en los escenarios, en los teatros.
Cuando está esa cortina, usted está ya sentado y usted no sabe lo que hay enfrente. Cuando el velo se descorre, entonces ya se revela lo que hay de este lado. Bueno, Jesucristo recorrió el velo de lo que habría de suceder, como dice este versículo, habría de suceder pronto. Pero yo traía interesante, una revelación de Jesucristo, después dice que Dios le dio. Entonces se puede tomar de dos maneras. Es un mensaje que estaba oculto, o sea, que estaba tapado con un velo, y Jesús se lo descorrió al apóstol Juan para que lo compartiera. O puede ser la manifestación de Jesucristo, es decir, Jesucristo se manifiesta a sí mismo. Y es algo bien importante entenderlo, hermanos. En todo el libro del Apocalipsis, desde el principio hasta el final, Jesucristo es el personaje central del libro, hermanos. Él es el personaje central. Ahora, otra forma como podemos comprender el Apocalipsis es viendo su estructura. Hay una estructura bien lógica, hermanos. Y esta estructura del libro del Apocalipsis se entendería como una introducción. Del versículo 1 al 4 está la introducción. Y es en esa introducción en donde se nos dice cuál es el propósito de este libro. El propósito del libro es para dar testimonio de la palabra y del testimonio de Jesucristo. Y dice el versículo 2, y de todas las cosas que ha visto. Es decir, Jesucristo se le presenta al apóstol Juan y le da una revelación para que sepa las cosas que van a suceder pronto, pero también dice en el versículo 2, y da testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Es decir, el propósito del Apocalipsis no es para hablar del diablo, no es para hablar del fin del mundo, no es para hablar de la destrucción, es para ensalzar el nombre de Jesús, hermanos. Porque si nosotros lo analizamos, en todo el libro se presenta a Jesucristo como el vencedor, el gran vencedor al final de los tiempos, hermanos. Por eso es que es también en el Apocalipsis, lo vamos a ver mucho después, Jesús se presenta como el jinete del caballo blanco, que viene no como el Cordero de Dios, sino como el león de la tribu de Judá, hermanos. Que no viene a sufrir, sino viene a gobernar, viene a poner fin al reino de Satanás. Jesucristo es el gran vencedor en el libro del Apocalipsis. Y nosotros tenemos que enfatizar esto, hermanos. No es el anticristo, no es la bestia, pero eso es lo que le llama mucho la atención a la gente. Mucha gente cuando oye del Apocalipsis quiere saber esas cosas. Yo les digo, no, hay que recordar que Jesús es el personaje central de toda la Biblia. Y sigue siendo de Apocalipsis. Precisamente en el versículo 3 está esto que les decía hace un rato. La bienaventuranza de leer el Apocalipsis. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Ahora miren, esta bienaventuranza es para los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Y está hablando del libro del Apocalipsis. Así que cuando usted lee este libro, está recibiendo bendición. Y sabe que mucha gente no lo quiere leer. Le saca la vuelta al Apocalipsis porque piensan inmediatamente en todo lo que Hollywood nos ha transmitido. Es destrucción, es muerte. Hasta les da miedo, hermanos. Hasta les da miedo la palabra Apocalipsis, les causa terror. Pero cuando descubrimos que es un libro que tiene una bendición, porque nos presenta a Jesús revelándose ante el apóstol Juan y diciéndole las cosas que habrán de suceder pronto. Ahora, después de esta introducción, hay un pasaje en donde Jesús nos presenta el propósito de esto, y se presenta el mismo, hermanos. No lo vamos a ver todo ese pasaje, pero yo le recomiendo, léalo usted de esa manera. Del 1 al 3 está la introducción. Del 4 al 9 Jesús se presenta a sí mismo. Y del 10 en adelante, el pasaje que leímos, ya es Juan el que está dando su testimonio. Es Juan el que estaba diciendo, yo estaba en el Espíritu, es decir, estaba en una meditación profunda con el Señor. Y de repente el Señor le da esta revelación. Y otra cosa bien importante también. Es una revelación que tenía el propósito de que fuera escrita como una carta a las 7 iglesias de Asia. Y esto es importante notarlo porque el mensaje a las 7 iglesias contiene todo lo que las iglesias de hoy en día necesitamos, hermanos. Ahora, déjenme que sea una interpretación futurista, hermanos, sino más bien es de la época.
Ahora les voy a decir esto, el hecho de que mencionen las 4 interpretaciones no quiere decir que les voy a decir cuál es la correcta, porque cada quien va a determinar según su propio punto de vista, hermanos. Porque como les digo, se va a sorprender con esto que lo voy a decir, pero hay pasajes del Apocalipsis que tienen más de 200 interpretaciones, hermanos, porque son diferentes puntos de vista. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es ver la línea de Jesús en este libro, y cuando lleguemos a algo confuso, bueno, pues pensar, puede ser de esta manera, puede ser de esta otra manera, pero no seamos tajantes de decir, es de esta manera y punto. Porque como les digo, ni siquiera los expertos en Biblia y en interpretación se ponen de acuerdo, hermanos. Ahora, el otro modelo o método de interpretación es ver el Apocalipsis como algo histórico. Y es aquí donde entran las 7 iglesias, porque hay una interpretación muy romántica. Y como les digo, es solamente una interpretación. El que dice que cada una de las 7 iglesias es una etapa del cristianismo. Dicen ellos, la primera iglesia del Apocalipsis representa la iglesia primitiva. La segunda iglesia del Apocalipsis representa a la iglesia perseguida. La tercera iglesia del Apocalipsis representa a la iglesia en las tinieblas, cuando se mezcló el paganismo con el cristianismo. Y así le dan una explicación y dicen, la última iglesia de las 7 iglesias de Asia, que ya lo decía, representa a la iglesia de hoy en día. Y como les digo, es solamente una interpretación, que puede ser, puede no ser, pero lo que sí les puedo asegurar es que el mensaje que Dios le dio a las 7 iglesias se acomoda a cada uno de nosotros, hermanos. A cada una de las iglesias de hoy en día son las cuestiones que lo analicemos. Ahora, por otro lado, hay una interpretación futurista. La interpretación futurista dice, no, lo que está en el Apocalipsis no fue en el tiempo de Juan, ni es para la historia, sino es para el futuro. Es lo que viene en el futuro. El problema es que cuando entramos en esa interpretación, entra mucho la imaginación de la gente, hermanos. Entra mucho la imaginación de que empiezan a decir, esto simboliza esto, y esto simboliza esto otro. Y hay una regla de hermenéutica que debemos de sostener. Si la Biblia no nos autoriza a hacer una comparación, tenemos que tener cuidado con no asegurarlo al 100%. Y siempre utilizar esa frase, puede ser esto. Porque a veces, hermanos, es más la imaginación de la gente de la simbología que lo que es bíblico. Y nosotros tenemos que mantenernos siempre con lo que dice la palabra del Señor. Otra cosa importante, hermanos, cuando hablamos de interpretaciones futuristas, nadie tiene la verdad absoluta. Nadie, inclusive cuestiones del milenio, cuestiones de cómo será la segunda venida, cuestiones de cómo será la nueva Jerusalén. Todo eso, hermanos, son interpretaciones. Porque la Biblia, así quiso el Señor que quedara en el Apocalipsis. Alguien puede decirle un versículo bíblico para sostener que la venida de Cristo es antes del milenio. Y otro puede sacar otro versículo bíblico para sostener que es después del milenio. Y otro puede sacar otro versículo para sostener que no hay milenio, hermanos. Entonces, todas esas son interpretaciones. Lo que tenemos que asegurarnos es que al final de cuentas estemos con el Señor en la gran boda del Cordero, hermanos. Hay muchas cosas que yo le voy a preguntar a Jesús cuando me encuentre con Él. Y una de las cosas que le voy a preguntar va a ser eso, Señor, ¿por qué tanto arreglo con las interpretaciones del Apocalipsis? Porque hay muchas cosas que son misterio, hermanos, y tenemos que aceptarlas como misterio. Yo puedo sostener al 100% algo que está claro en la Biblia. Cuando no está muy claro, o sea que ya los trae. Y eso es una palabrita muy pequeñita, pero cambia todo el sentido, hermanos. Y aquí yo les diría, no importa cómo venga, el asunto es que Él viene pronto. No importa si va a ser con el sonido de la trompeta, o si la trompeta se va a ir después, o si la trompeta se va a ir antes, o si es algo simbólico nada más. No importa eso, lo que importa es recordar que Cristo viene pronto, hermanos. Hay un principio que debemos de sostener. En las cosas que son esenciales, o sea, que son necesarias para la salvación, debemos mantenernos unidos, hermanos. Pensar lo mismo. Pero en las cosas que no son necesarias para la salvación, bueno, pues que haya libertad de que cada quien tenga su propia posición. Pero en todas las cosas tenemos que amarnos los unos a los otros.
Este fue un pensamiento de Agustín de Hipona, un teólogo del siglo III, hermanos, que él decía: en lo esencial unidad, en lo dudoso libertad, pero en todas las cosas caridad. Es decir, si yo creo que Jesucristo es el único Salvador, y si hay alguien que me dice no es cierto, yo no puedo tener unidad con él. Tengo que sostener la posición que la Biblia dice. Pero a lo mejor si yo digo, tenemos que ponernos de rodillas para orar, y otro dice, no, tenemos que ponernos de pie para orar, pues eso no afecta a la salvación, hermanos. Entonces, que cada quien lo haga como lo quiera hacer. ¿Sí me explico? Hay cosas esenciales para la salvación, mantengamos el criterio bíblico. Hay cosas que no son esenciales, pues dejemos la libertad de que cada quien tenga su posición. Pero en todas las cosas tengamos amor, hermanos. Y hay muchas cosas del Apocalipsis que están dentro de lo que no es esencial para la salvación, hermanos. Por ejemplo, como les digo, estas cuestiones del milenio, estas cuestiones de que si va a ser de esta manera o de esta otra, dejemos que el Señor haga las cosas como las va a hacer. No nos peleemos por eso, pero asegurémonos de que estaremos con Él cuando todo eso suceda, hermanos. Asegurémonos de que estamos listos para cuando Él venga por su iglesia, podamos ser de los que estemos con Él por toda la eternidad. Y eso solamente es a través de la salvación en Cristo Jesús. En el pasaje que leímos se presenta el testimonio de Juan, hermanos. Y miren, también sobre este Juan, hay algunos teólogos que no están muy convencidos de que haya sido el apóstol. Tradicionalmente siempre hemos creído que Juan escribió 5 libros: el Evangelio, las 3 cartas y el Apocalipsis. Son 4 libros, hermanos: el Evangelio, las 3 cartas y el Apocalipsis. Pero cuando él escribe en las cartas, se presenta como el anciano. Entonces uno dice, es que puede haber sido otro Juan, pero por su contenido la mayoría de los comentaristas están de acuerdo que se refería a alguien que había conocido a Jesús tan cerca como Juan. En el caso del Apocalipsis, él solamente se presenta a sí mismo como Juan. No dice Juan el apóstol, no dice Juan el anciano, nada de eso. Siempre y sencillamente dice, yo, Juan, estaba en el Espíritu. Y tradicionalmente, como les digo, el autor que está diciendo que él estaba en el Espíritu, tradicionalmente se ha presentado como el apóstol Juan. Dice la palabra que en el versículo 4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Entonces, aquí alguien puede decir, entonces no era un mensaje de Jesús, era de Juan. Pero ¿quién le dio el mensaje a Juan? Jesús. Entonces, al final de cuentas, es un mensaje de Jesús. Entonces, dice en el 4, él se presentó, yo, Juan, a las 7 iglesias. Pero después en el 10 dice, estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? El domingo. Y sabe usted que es bien importante enfatizar esto, porque los romanos tenían un día que era consagrado para el emperador, el día del emperador, que era el último día del mes. Pero Juan está enfatizando aquí, hay algo más importante que el día del emperador es el día del Señor. Algo más importante que cualquier cosa es el día del Señor, el día consagrado para buscar al Señor. De hecho, en inglés eso significa, en el inglés auténtico, en el original, tiene que ver con el día del sol. Pero esto es parte del paganismo que se filtró a la iglesia, hermanos. Si usted mira literalmente Sunday, el día del sol. Pero esa es parte del paganismo que se ha filtrado, pero originalmente era conocido como el día del Señor. Ahora, hay un día del Señor que es diferente, que será el día del juicio. Y Apocalipsis nos habla de eso también. Y Daniel habla de eso. La literatura apocalíptica habla de que cercano está el día del Señor. Entonces aquí tenemos que discernir. ¿Estaba hablando de que estaba en un domingo en el Espíritu o estaba hablando de que ya estaba en el día del juicio? Y lo lógico es pensar que Juan estaba en su comunión con Dios, quizás estaba orando, quizás estaba buscando al Señor de alguna manera o de otra, pero él dice, yo estaba en el Espíritu. Y eso nos muestra que estaba en comunión con el Señor. Y él está ahí cuando de repente dice que una voz como de trompeta, hermanos. Trate de imaginar usted lo que Juan estaba viviendo. Miren, Juan es el único de los apóstoles que no murió asesinado, hermanos. Juan fue desterrado a una isla
Y en esa isla había una cueva, era la isla de Patmos. Y todavía, hermanos, los turistas que visitan Tierra Santa, se les ofrece la oportunidad de hacer un tour a la isla de Patmos y ver la cueva donde se cree que ahí pasó sus últimos días el apóstol Juan, recibiendo las revelaciones que el Señor le estaba dando. Se calcula que Juan andaba entre los 94 y 96 años de edad cuando Dios le dio esta revelación. Lo destierran porque al final de cuentas ya está a punto de morir. Pero él estando allí, y se cree que estaba solo, él estando ahí con la soledad y con el Señor, Dios le da esta revelación. Se presenta Jesús ante él, y para mí es bien importante cómo se presenta. Dice en el versículo 10 que leímos, dice: oí detrás de mí un gran voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y la omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Después dice que Juan se volvió, o sea, volteó. Él estaba en el Espíritu, escucha la voz detrás de él, se voltea y ve algo increíble, hermanos. Dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. 7 candeleros. Ahora, la explicación más correcta del Apocalipsis es la que la Biblia da de sí misma, hermanos. Esta es la forma más correcta de interpretar. Y aquí hay una interpretación en el versículo 20. Dice al final del versículo 20 que los 7 candeleros que has visto son ¿qué? Las 7 iglesias. Lo primero que Juan aprende es que Jesús le está hablando en medio de los 7 candeleros de oro. Y dice aquí el versículo 20: el misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las iglesias. Son las 7 iglesias. Y esto a mí me llena de emoción, hermanos, porque Jesús está en medio de su pueblo. Jesús está en medio de las 7 iglesias. Juan está en el Espíritu, escucha esa gran voz como de un estruendo que dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Juan se voltea y lo primero que ve son los 7 candeleros, que ya nos dice, porque él dice en el versículo 20 que esos candeleros representan lo que son las 7 iglesias. Pero sigamos leyendo, hermanos. Dice en el versículo 13: y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Sus cabezas, sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejantes a bronce brunido, etcétera, etcétera. Y dice en el 16: tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y para que Juan no tuviera duda quién era, dice en el versículo 17: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Quiero detenerme aquí tantito para tratar de entender al apóstol Juan. Yo no sé si usted ha tenido una experiencia que le llaman paranormal, hermanos. Pero si a mí me hubiera pasado eso, a lo mejor hubiera salido corriendo, hermanos. Porque estaba viendo algo que no era real, algo que no era de este mundo. Real, pero no de este mundo. Alguna gente dice: no, es que yo vi esto, yo vi aquello. Esto no es nada comparado con lo que Juan estaba viendo. Causa más impacto ver lo que Juan estaba viendo que ver cosas de terror, hermanos, que te pueden aterrorizar. Pero Juan era un anciano, acuérdense. Estaba solo, hermanos, en una cueva. Las cuevas son oscuras. Estaba en una cueva en la isla de Patmos, una isla desierta que se usaba como una prisión. Era una especie de Alcatraz de aquel entonces, hermanos. Al que se quería castigar, se le enviaba allí, porque no tenía ninguna otra persona con quien hablar, no tenía ningún lugar donde irse. Era un encierro en vida y de por vida. Juan era un anciano de más de 90 años,
en un lugar así solo. Él está en comunión con Dios y de repente esa manifestación. Pero él ve, hermanos, algo terrible, terrible humanamente hablando. Ojos como de fuego, pies como el bronce bruñido, un gran resplandor. Pero después escucha una voz. Y esa voz seguramente le dio la paz que sobrepasa todo entendimiento. Quiere decir que puso su mano derecha sobre él y le dijo: no tengas miedo, yo soy el primero y el último, el que estuve muerto y vivió. Es decir, le está diciendo: yo soy Jesús. Pero ese no era Jesús que Juan conocía, porque acuérdese, Juan había conocido a Jesús, hermanos. Juan era discípulo de Jesús. Y Juan, si veía a Jesús, él sabía quién era Jesús. Pero aquí él está viendo algo totalmente diferente. Mira, ojos como de fuego. Dice: de su boca sale una espada de doble filo. ¿Sabe qué es eso? Esa es la palabra de Dios. Es como una espada de dos filos. Pero además ve que en su mano, en una mano tiene 7 estrellas y en la otra 7 candeleros de oro. Y ahí estaba Jesús en medio de ellos, hermanos. Y dice la palabra que Juan, cuando lo vio, dice: caí como muerto. Y esta idea de caer como muerto, yo creo que le pudo haber pasado a cualquiera, hermanos. Cualquiera que hubiera tenido una experiencia así, asustarse a tal grado que dice: caí como muerto. Pero después viene la voz del Señor: no tengas miedo, yo soy el primero y el último. Miren, Jesús se presenta como el alfa y el omega, pero este es el significado. El significado es el primero y el último. El alfa es la primera letra del abecedario y omega es la última letra. Y es como que si Jesús estuviera diciendo: yo soy el todo, soy el principio, soy el fin, soy lo del medio. Jesús lo es todo. Y esto nos habla de que Jesús, en su revelación ante Juan, se presenta como el primero y el último, como que estaba desde antes del tiempo y está también después del tiempo, porque Él es eterno, hermanos. Y esto es algo bien, bien importante, porque acuérdense que Juan ya había vivido lo que era la primera y el inicio de la segunda generación de cristianos. Y Juan veía cómo había muchos que estaban predicando a Cristo, pero muchos estaban predicando ya una doctrina diferente. Y Jesús viene ante Juan y le dice: mira, yo soy el primero y el último, soy el principio y el fin, el que estuvo muerto y vivió, pero que ahora vive para siempre. Y este versículo, el 19, que está ahorita en la pantalla, nos muestra, hermanos, lo que es la división natural del Apocalipsis. Dice: escribe las cosas que has visto, las que son, habla en presente. Y después dice: las que han de ser después de estas, o sea, las que vendrán después. Entonces son 3 divisiones. Juan tiene que escribir lo que estaba viendo, tiene que escribir lo que va a suceder y tiene que escribir lo que va a suceder después de eso. Y si usted quiere saber cómo esta división es muy simple, del versículo 1 al 3, en la introducción del primer capítulo, está lo que Juan estaba viendo, lo que era. Pero luego después del capítulo, de ese versículo, de 1 al 4 hasta el capítulo 22, es lo que iba a suceder después. Pero en el 22, cuando se habla ya del nuevo cielo, nueva tierra, es lo que iba a suceder después de todo eso. Entonces, ver el Apocalipsis de esa manera nos da un panorama más fácil para su comprensión, hermanos. Quiero ir concluyendo hoy con esta idea. Cuando Jesús dice que Él se presenta a sí mismo, hermanos, se presenta a sí mismo como el primero y el último, como el alfa y el omega, eso me habla de soberanía. Jesús se presenta como alguien que tiene el control de todas las cosas, hermanos. Y esto nos debe de dar garantía, seguridad. No sentirnos que estamos indefensos, no sentirnos que estamos a la deriva, no, hermanos. Nos debe de dar la garantía de saber que Dios tiene control de todo. Jesús conoce lo que nos pasó al principio y conocerá lo que nos pasará al final, hermanos. Porque Jesús lo es todo, el primero y el último, el alfa y el omega. Nadie más puede decir que es así, hermanos. Nadie. Ni siquiera el tiempo, hermanos, porque a veces al tiempo se le atribuyen, se le da cualidades divinas,
Como que si el tiempo fuera una persona, y no es así, hermanos. Jesús es antes del tiempo y es después del tiempo, porque Jesús es eterno, hermanos. Y al ser eterno quiere decir que siempre ha sido. Por eso es que nosotros tenemos que tener esa confianza. Dios tiene control de todas las cosas y tenemos que confiar en que Él sabe lo que va a suceder después, y Él va a hacer que todo lo que suceda sea con un propósito bueno para su pueblo, con un propósito bueno para sus hijos. Miren, volviendo al pasaje que estamos leyendo, dice, después de que le dice que escriba lo que ha visto, escriba las cosas que son y escriba lo que ha de ser después de eso, le da la primera revelación, la que ya vimos. El misterio de las 7 estrellas que has visto, maestra, y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles. ¿Sabe que la palabra ángel significa mensajero? Entonces, cuando dice los 7 ángeles que están aquí, las estrellas que tengo en mi mano, en mi diestra, en mi derecha, son los 7 ángeles, estás diciendo son los mensajeros. Y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Entonces vemos aquí que el mensaje para las 7 iglesias estaba dirigido a los ángeles, a los mensajeros, o a los pastores, diríamos nosotros hoy en día. Porque al final de cuentas, Apocalipsis tiene el propósito de hacer que la iglesia de Jesús, de la cual los pastores solamente somos sus siervos, se mantenga en el camino correcto, hermanos. Y si usted lo quiere ver como una interpretación histórica, o sea, si quiere ver cada iglesia por una etapa de la historia, está bien, hágalo así. Si lo quiere ver como que fue un mensaje para las iglesias de Asia de aquel entonces, tiene su enseñanza también. Pero sea como lo quiera ver, tenemos que recordar que el propósito de Jesús es mantener a su pueblo dentro de su camino, hermanos. Porque cuando hablamos de la iglesia, no estamos hablando de grupos religiosos, no estamos hablando de denominaciones, estamos hablando del cuerpo de Cristo, hermanos. El cuerpo de Cristo en este caso, que estaba en Éfeso, que estaba en Odisea, que estaba en Filadelfia, que estaba en diferentes lugares, pero era el cuerpo de Cristo. Y nosotros, si lo aplicamos eso en nuestros días, nosotros como una iglesia local somos parte del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo que está aquí, que está a la vuelta, que está en otra parte. Pero somos un solo cuerpo, hermanos. Porque Cristo no tiene varios cuerpos. ¿Sí me explico? Cristo no tiene un cuerpo de un color y un cuerpo de otro color. O un cuerpo en una ciudad y un cuerpo en otro, no. Somos parte de un solo cuerpo que es la iglesia del Señor Jesús. Por eso cuando se habla de la iglesia de Cristo, estamos hablando del pueblo de Dios. Cuando se habla de las iglesias, estamos hablando de congregaciones. Y en este caso, el mensaje de Jesús es para las congregaciones que estaban ahí en Asia. Y como les digo, lo vamos a ver después, cada una tiene algo que enseñarnos a nosotros. A mí en lo personal me gusta la interpretación que le dan a que cada iglesia representa una parte de la historia de la iglesia. Tiene mucha enseñanza eso, hermanos. Porque como les digo, es solamente una interpretación. Pero sea como sea que lo veamos, vamos a encontrar que verdaderamente hay bendición en ver el mensaje a las 7 iglesias que el Señor le dio a través del apóstol Juan. Yo le voy a invitar a que oremos y que le pidamos al Señor que nos muestre la bienaventuranza que hay en estudiar este libro. No lo vamos a hacer todo, hermanos, solamente vamos a ver el mensaje a las 7 iglesias y con eso vamos a terminar el panorama de la Biblia que empezamos, como les digo, hace 1 año y 7 meses, hermanos. Por lo pronto quiero invitar a que piensen esto. Usted recibe mucha bendición cuando lee la palabra del Señor, pero tiene el riesgo de que solamente se quede aquí en conocimiento o que baje hasta acá y que produzca frutos dignos de arrepentimiento, que produzca transformación. No es suficiente con conocer la palabra, es necesario poner en práctica la palabra, hermanos. No es suficiente solamente con estar informados, es necesario estar formados a la imagen y semejanza del Señor Jesús. Es como un volver al plan original de Dios para el ser humano. Porque cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó a imagen y semejanza de Él.
Después esa semejanza se corrompió por el pecado, pero viene Cristo, sana el pecado, restaura nuestras vidas y empieza a recuperar esta imagen que tiene que haber en nosotros. Dejemos que Cristo sea formado en nuestras vidas y que dé testimonio a los demás, un testimonio de que como discípulo de Él ponemos en práctica esa enseñanza de Jesús. Yo le invito a que oremos, y si usted de los que le tenía miedo al Apocalipsis, quíteselo, porque va a ver cómo tiene mucha bendición para nuestras vidas. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, porque sin duda alguna Apocalipsis es un libro que se ha rodeado de misterio. Pero yo te ruego que tú nos muestres que hay mucha bendición, así como tú lo prometes. Hay bienaventuranza para que lo lee. Danos claridad, Señor, y permite que al restaurar el mensaje de las 7 iglesias que veremos durante las próximas 7 semanas, podamos ver que tú tienes enseñanza para la iglesia de hoy, para nuestra congregación específica y para todo tu pueblo. Y permite que podamos no solamente encontrar esa enseñanza, sino buscar la manera también de que sea parte de nuestra vida diaria. En el nombre de Jesús te ruego que tú nos hables, que tú nos sigas edificando y que permitas que la palabra que hoy hemos recibido dé fruto a 100%. Y si alguno tuviera alguna situación difícil, que pueda recordar que cuando tú te presentas como el alfa y el omega, lo que nos estás diciendo es que tú eres el que tiene el control de la eternidad, tienes el control de todas las cosas, tienes el control como Rey de Reyes que eres y Señor de Señores, y podemos confiar en que si tienes el control de todo el universo, cuánto más no tendrás control de lo que nos pasa a nosotros. Que podamos depositar sobre ti nuestras cargas, nuestras luchas, nuestras ansiedades y temores, y que podamos creer que verdaderamente el que estuvo muerto y vivió sigue con nosotros. En el nombre de Jesús, y corazón de gracias, te ruego que nos despidas en paz y que vayamos a nuestros hogares con la seguridad de que el amor del Padre, la comunión del Hijo y la unción del Espíritu Santo van con nosotros. Amén. Amén. Hermanos, recuerden que el domingo 14 de agosto tenemos ¿es 14 o 13? Tenemos la sesión de negocios. Pero también, hermanos, el domingo pasado estuvimos distribuyendo algunos libros que nos llegaron. Si usted no se llevó, aquí están en la oficina. Son 2 libros y es un material de estudio bíblico. Si usted tiene a quien compartirlo, solicite más, hermanos. Todavía tenemos muchos en el gimnasio y en la oficina. Dios le bendiga, estamos despedidos. 14, es el domingo 14. Dios le bendiga.